Las 9 en punto. CMI, la noticia. A indagatoria 5 congresistas y un excongresista por escándalo de corrupción en unidad de gestión de riesgo. Desastre invernal en el Chocó, 27 municipios bajo el agua. Emergencias por lluvias en La Guajira, Santander y Antioquia. Más de 500 municipios en alerta por ola invernal. Procuraduría inhabilita a ex canciller Leiva por fallida licitación de pasaportes. Leiva anuncia apelación de sanción. Ex jefes paramilitares designados como gestores de paz. El crimen y la violencia le cuestan al país 68 billones de pesos al año, dice Fedesarrollo. Procuraduría investiga a 4 EPS por presunto desvío de recursos. Marco Rubio, crítico del presidente Petro, sería el nuevo secretario de Estado norteamericano. Ministro de Hacienda descarta alza de 2 dígitos en salario mínimo. Reajuste no superará el 7%, advierte. Buenas noches, bienvenidos a CMI La Noticia. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria a 5 congresistas y a un excongresista por las irregularidades detectadas en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los implicados tendrán que responder por presuntamente haber recibido dádivas para agilizar la aprobación de proyectos y contratos en esa entidad. Se trata de los congresistas Liliana Esther Vitar, Juan Pablo Gallo, Guadid Alberto Mansur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. La citación de la Corte Suprema de Justicia indagatoria se da luego de que la Sala de Instrucción abriera investigación formal contra estos políticos por el presunto delito de cohecho impropio en el marco de las investigaciones del escándalo de corrupción de la Unidad del Riesgo. Este escándalo tiene que ver con presuntos acuerdos ilegales sobre funciones propias de los miembros del Congreso y presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la unidad. La Corte informó en este comunicado que se tuvieron en cuenta más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales. Dice la Corte que esto permitió construir la hipótesis de que los políticos, como miembros de la Comisión Interamericana de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la unidad de riesgo. En otras noticias, Chocó enfrenta esta noche un desastre de enormes proporciones. 27 municipios están bajo el agua por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Las lluvias arrancaron con fuerza en la madrugada del pasado 8 de noviembre. Con el tiempo, los principales ríos y sus afluentes se iniciaron a desbordar, arrasando con los cultivos de pan coger, destruyendo viviendas, enseres y acabando con los animales de corral. Como pueden observar, aquí nos encontramos en una inundación que nos tiene totalmente desplazados de nuestras viviendas. Hoy, como pueden observar, la inundación nos tiene acabado nuestros productos, se nos han muerto nuestros animales, lo que cultivamos acá, como es el arroz, el maíz y algunos derivados. La emergencia que vive hoy el departamento del Chocó es de proporciones mayores, nunca antes vivida en este territorio. De los 31 municipios, 27 reportan inundaciones, dejando un saldo casi de 40.000 familias afectadas. Las pérdidas son incalculables. Afectaciones que están consistentes en pérdida de viviendas, incluso hay corregimientos que se nos han ido totalmente las viviendas, hay otras viviendas averiadas, muchas, pérdida de enseres, de cultivos, de aves de corral, evacuaciones obviamente, es decir, familias afectadas directamente más o menos esas 37.608. Familias enteras lo perdieron todo y hoy necesitan más que nunca la presencia del Estado. Desde la gobernación del Chocó vienen adelantando con el apoyo de la fuerza pública la entrega de algunas ayudas humanitarias, pero este ejercicio se complica por el paro armado decretado por el ELN que no permite la movilidad por los ríos San Juan, Cajón y Sipí. Ya fueron entregadas 8 toneladas de ayudas humanitarias en varias comunidades, pero este número apenas representa el 5% de la necesidad. Desde los territorios afectados siguen pidiéndole al gobierno nacional acciones definitivas que permitan vivir con tranquilidad.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que el gobierno trabaja en la atención de 40.000 familias afectadas por las lluvias en el Chocó. El gobierno nacional lamentó la emergencia climática en varias regiones del país, asegurando que es el departamento del Chocó uno de los más afectados. Me duele mucho lo que está pasando, son más de 40.000 familias. Al gobierno le duele profundamente la situación de Chocó. El ministro también rechazó el anuncio de un paro armado en este departamento por parte de la guerrilla del ELN. Insistimos y exigimos al ELN que ponga ya fin a ese paro armado que afecta gravemente la llegada de ayuda humanitaria, el desplazamiento de la gente para poder sobrevivir en una situación que ya de por sí con la emergencia invernal es bastante grave. El ministro agregó que desde la unidad de riesgo se trabaja en la asignación de los recursos para afrontar todas las emergencias que se registran en Colombia. Las autoridades atienden en Guajira, Santander y Antioquia varias emergencias provocadas por las intensas lluvias. La emergencia climática en La Guajira continúa agravándose, dejando a más de 192.000 personas afectadas en 9 de los 15 municipios del departamento, luego de semanas de intensas lluvias que han causado estragos en la región. La situación es crítica en el municipio de Uribia, tanto en el casco urbano como en la zona rural de la Alta Guajira, donde el desbordamiento de los arroyos y la falta de vía de acceso han dejado incomunicada a varias comunidades guayú, impidiendo la llegada de ayudas humanitarias. Hoy se ha declarado el estado de calamidad público en el municipio de Uribia debido a la magnitud de la emergencia climática. Desolación, vías bloqueadas, pérdidas de cultivo, viviendas, vehículos, enseres y animales dejaron a su paso 36 horas de fuertes lluvias y tormentas con vendavales en varias poblaciones de Santander. La mayor tragedia se registra en San Vicente de Chucurí, donde el desbordamiento de la quebrada Las Cruces arrasó con todo a su paso. Hoy el pueblo no tiene agua ni luz, 17 veredas están incomunicadas. Así se ve desde el aire una parte de Zaragoza en Antioquia. Varias calles se convirtieron en peligrosos caudales tras la creciente del río Nechí y la quebrada La Oca. El agua ingresó a decenas de viviendas, arrasó enseres y cultivos y dejó cerca de 1.800 personas damnificadas. En el municipio de Campamento, 2 personas murieron. Una de las víctimas fue sepultada por un deslizamiento y la segunda fue arrastrada por la creciente de una quebrada. En el barrio El Sinaí de Medellín, las inundaciones por el daño de un acueducto dejan más de 1.000 personas damnificadas. Hoy en esta zona de la ciudad, 5 personas quedaron atrapadas, entre ellas 4 niños, tras el colapso de una escalera deteriorada por las lluvias. Las emergencias en Antioquia dejan cerca de 2.500 personas damnificadas. El director para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo planteó esta noche el plan de respuestas a las emergencias que se han registrado en varias zonas del país relacionadas con las fuertes lluvias. En entrevistas CMI, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres planteó el inicio del plan para hacerle frente a las emergencias que se vienen presentando por la variabilidad climática, especialmente por las fuertes lluvias de las últimas semanas, mencionando las zonas más vulnerables. Nosotros tenemos una situación muy compleja en el departamento del Chocó, en donde prácticamente la totalidad de los municipios del departamento se encuentran afectados, pero también en la Guajira, sobre todo en la Alta Guajira, donde también los municipios están más que inundados, están absolutamente desconectados. Carrillo explicó en detalle el alcance de las medidas de emergencia adoptadas en las últimas horas. Esa declaratoria nos va a permitir garantizar los recursos para atender tanto la respuesta inmediata de la emergencia como para poder garantizar la reconstrucción y la rehabilitación de los territorios. El funcionario también dijo que Bogotá está enfrentando dificultades en el abastecimiento de agua a pesar de los aguaceros de los últimos días. También el señor presidente ha sido bastante enfático en su intención de atender la crisis de desabastecimiento de agua en Bogotá. Bogotá también hace parte de esa propuesta de decreto nacional y en ese caso pues deben coordinarse las acciones dentro del marco del respeto a la autonomía de la Alcaldía de Bogotá. Por su parte, las autoridades meteorológicas reportan alertas en más de 500 municipios por la ola invernal. Durante este mes de noviembre y con la intensificación de las lluvias en los últimos días, se ha detectado que cerca de la mitad de los municipios del país tienen algún nivel de afectación o alerta
relacionada con las fuertes precipitaciones. Desde el IDEAM se advierte también sobre los riesgos de desbordamientos de ríos. En cuanto a la amenaza asociada con crecientes súbitas, el monitoreo de los cuerpos de agua nos muestra un panorama de incremento de esta condición, particularmente en los departamentos de Chocó, hacia sectores de los Santanderes, Antioquia, también en algunas zonas de la región Caribe, particularmente los departamentos de Bolívar, Sucre, el departamento de La Guajira y en sectores de Magdalena. También se advierte sobre riesgos de derrumbes. Nos muestra un panorama en términos de deslizamientos de tierra significativo, con alertas rojas y naranjas importantes, especialmente en sectores del occidente y centro del territorio nacional. Hablamos de la región pacífica, donde tenemos alertas rojas particularmente en el departamento de Chocó, hacia el occidente, el departamento de Valle del Cauca. La temporada de huracanes, que habitualmente termina a finales de noviembre, podría extenderse, un factor que también está incidiendo en el clima en el norte del país. Tenemos primero en la región Caribe tiempo lluvioso en amplios sectores de la zona marítima del Caribe colombiano. Alerta naranja por esta condición, y en la región pacífica tenemos apenas alerta amarilla por condición de viento y oleaje en amplios sectores de la zona marítima. En cuanto a los pronósticos, el IDEAM prevé lluvias en las próximas 24 horas en al menos 18 departamentos de la región Caribe y la zona andina, incluida la ciudad de Bogotá. Pues justamente en Bogotá las fuertes lluvias colapsaron el tráfico vehicular e inundaron algunos de los juzgados de Palo Quemado. A la 1 de la tarde, el aguacero, que se sintió en gran parte de la ciudad, empezó a caer en el suelo capitalino. El sector más afectado fue el oriente de Bogotá, especialmente la carrera séptima, en donde algunos de los tramos del norte quedaron completamente encharcados al punto de ser intransitables para carros y motos. En el complejo judicial de Palo Quemado, las lluvias dejaron graves daños en la infraestructura. Incluso en un punto de la localidad de Chapinero se formó un gran arroyo que impidió por varios minutos el paso vehicular y peatonal. En otros puntos del occidente de Bogotá, el granizo hizo presencia con bastante fuerza, dejando las calles cubiertas con una capa de hielo. A pesar de las fuertes lluvias y los problemas de tráfico, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo no reportó ningún tipo de emergencia ni ciudadano damnificado. El operador del mercado de energía XCM reportó un aumento en el nivel de los embalses en la última semana, llegando a 61,41%. De acuerdo con el reporte de XCM como operador del mercado energético, el nivel de los embalses se ha recuperado como consecuencia de las lluvias. En el fin de semana la capacidad superó la barrera de los 61,41%, con unos aportes al sistema hídricos de 79,38% promedio día. Se espera que la tendencia se mantenga para empezar diciembre con unas cifras del 70%. Hay que seguir trabajando en el tema de eficiencia energética, de ahorro de energía, utilizar muy bien la energía, porque como vemos cada vez es más crítico el sistema de la provisión del servicio. La generación térmica sigue siendo el factor importante para el abastecimiento eléctrico. Ha cubierto de una manera muy importante cuando ha habido problemas climáticos, entonces en este momento está más o menos en el 30% de la provisión de la energía, entonces ha sido un seguro muy importante que esperamos seguir teniendo en los próximos años. Se mantendrá un monitoreo permanente sobre el sector. En otras noticias, las autoridades identificaron a los promotores del paro armado que adelanta el Ejército de Liberación Nacional en el Chocó. Las fuerzas militares revelaron quiénes estarían detrás del paro armado en el Chocó. Se trata de Hernán Chica Palacios, con 45 años de edad, 30 años en el ELN. El segundo que estaría involucrado en el paro armado en Chocó por parte del Ejército de Liberación Nacional es alias Gerson o Ministro, cabecilla del Frente Ernesto Che Guevara, Frente de Guerra Occidental, 23 años en el ELN. Del tercero solo se conoce esta fotografía, Isaac Tuberquía Arias, cabecilla militar del Frente de Guerra Occidental. Por su parte, la policía confirmó que en Buenaventura fue capturado otro cabecilla del ELN. Afectamos el Frente de Guerra Occidental del ELN con la captura de Elías Coral, un sujeto que llevaba ya 15 años en la organización delictiva, formado en temas de terrorismo, formado en temas de explosión. Los tres cabecillas que estarían detrás del paro armado en el Chocó tienen procesos activos por reclutamiento ilícito y forzoso, terrorismo, homicidio, rebelión, sedición y azonadas. La Procuraduría suspendió e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al ex canciller Álvaro Leiva por la frustrada licitación para la fabricación de pasaportes. El ex canciller cuestionó a la procuradora Margarita Cabello y anunció que apelará el fallo.
Para la Procuraduría, el entonces canciller Álvaro Leiva incurrió en una falta grave a título de dolo al declarar como desierta la licitación de los pasaportes que se había adjudicado a la empresa Thomas de Canson. Cuando la declaratoria desierta no puede obedecer a argumentos subjetivos o caprichosos de la entidad, sino a razones objetivas. Leiva se refirió fuertemente sobre la decisión y la procuradora Margarita Cabello. A mí Cabello no me significa nada. Ella es una señora que tiene un cargo público a expensas naturalmente del interés de mucha gente que está detrás de ella. Ella lo que ha demostrado en el transcurso de su mandato es que no es autónoma. Dijo que el fallo era netamente político y que se vendrían acciones. La nulidad se viene. Y naturalmente lo que hay que establecer en sus momentos es si hubo dolo detrás, porque si hubo dolo habrá naturalmente una iniciativa de carácter penal. Con la gente no se puede jugar, las instituciones no pueden comprometerse con un juego de azar, como si estuvieran en un casino. Hay que tener en cuenta que este fallo entrará a revisión de segunda instancia en el despacho de la procuradora Margarita Cabello Blanco. Joana Rodríguez, CMI La Noticia. El presidente Gustavo Petro designó a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. A través de este decreto, el 453 del 8 de noviembre de 2024, el presidente Petro nombró a 18 exparamilitares pertenecientes a las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz, reactivando así la mesa de diálogo con este grupo que dejó las armas hace más de 20 años, pero que aún tiene cuentas pendientes con los colombianos. En la lista de 18 exintegrantes de las AUC resaltan exjefes paramilitares como Ramón Izaza, excomandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, ex jefe del bloque Cacique Nutibara, y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, excomandante del bloque Elmer Cárdenas. El gobierno busca que en medio de estos diálogos los ex jefes paramilitares reparen a las víctimas y entreguen toda la verdad de lo sucedido en medio del conflicto armado. También estarán acompañados por los ex jefes paramilitares, alias Macaco, Jorge 40 y Salvatore Mancuso. 68 billones de pesos se le cuestan anualmente al país el crimen y la violencia, esto según el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo. El informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID y FEDesarrollo analizó el costo económico del crimen y la violencia en América Latina. Para el caso de Colombia, el impacto económico puede llegar a los 68 billones de pesos anuales por este aspecto. Los homicidios, que se traducen en pérdidas de capital humano, le resta productividad a un país, de acuerdo con el reporte. El costo del capital humano, las pérdidas de vidas y las afectaciones que hay de los delitos que ocurren en el país, por un lado, el costo público, el gasto en la policía, en la administración de justicia y en el sistema penitenciario. Según el directivo, las condiciones de seguridad preocupan en el país y se tiene en cuenta que Colombia junto a Brasil presentan las cifras más altas. No estamos bien porque cuando usted mira en el ranking que hacemos de costos económicos de estos 22 países que analizamos en el estudio, Colombia ocupa la 8ª posición, es decir, estamos por encima del promedio. Por otro lado, FEDesarrollo reveló una recuperación en el índice de confianza del consumidor, que pese a que se mantiene en terreno negativo para octubre, pasó de -16 a -3,7%. Las buenas dinámicas en materia de inflación, las sorpresas positivas que han ocurrido de la inflación en los últimos 2 meses, tasas de inflación por debajo de las expectativas, y eso alivia el bolsillo de los hogares. Se espera una mayor recuperación hacia el cierre del año. El primer comandante del ELN, Antonio García, denunció lo que llamó un supuesto plan militar de los gobiernos de Colombia y Brasil en asocio con el Comando Sur de los Estados Unidos para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según García, los gobiernos de Brasil y Colombia pelaron el cobre. En su pronunciamiento, dice García, se habla de la existencia de un plan de cooperación militar de los gobiernos de Colombia y Brasil y de sus respectivas fuerzas armadas con el Comando Sur de los Estados Unidos, que tras el manto de trabajar en la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, tiene como verdadero objetivo derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, plan que se activará en enero de 2025. Según García, el plan militar ya está en curso. La Policía de Tránsito y Transporte rescató a una menor de edad que había sido reclutada por las disidencias. En la vía Villavicencio a Bogotá fue recuperada una menor de edad que expresó ser reclutada por parte de las disidencias de las FARC.
Los niños se respetan, los niños se cuidan, los niños no se reclutan. Una niña de tan solo 14 años. Que están involucrando a nuestros niños. Una niña de 14 años nos la estaban involucrando de esta forma. Así fue el operativo. Allí se ubica un vehículo donde van 4 personas y esta menor de edad. Al realizar el procedimiento, estas personas se les empieza a indagar de dónde vienen, para dónde van, y es allí cuando la niña se acerca a un uniformado y manifiesta que está siendo obligada. La pequeña quedó a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la Policía de Infancia y Adolescencia. El más reciente informe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia reveló que 8 años después de la firma del acuerdo de paz, el 82% de quienes lo firmaron se mantienen en su proceso de reincorporación. La Agencia de Reincorporación dijo que el gobierno, en una nueva apuesta, ha creado 75 nuevas áreas de reincorporación colectiva. Mensualmente nosotros sabemos cómo van avanzando en sus procesos productivos, cómo van avanzando en sus procesos educativos, sociales, etcétera. Entonces, al contrario, yo quisiera destacar el compromiso que los y las firmantes, como decía yo, más del 80%, a pesar de las dificultades en la reincorporación en estos 8 años, siguen comprometidos con el acuerdo de paz y con mantenerse en la vida civil. 8 años después de la firma del acuerdo, por fin el gobierno ha entregado tierras a los firmantes de paz. Son sujetos de la reforma agraria. En este momento nosotros pasamos de tener 700 hectáreas, que era lo que habían adjudicado los gobiernos anteriores, a 13.500, que es en lo que vamos y esperamos seguir trabajando para que sean muchas más. El gran reto sigue siendo la seguridad. Sin duda es el reto más grande que tenemos hoy, no solo en la reincorporación, en la implementación del acuerdo de paz en el país. Definitivamente hay que seguir apostándole a la paz total. Creemos que es lo que puede resolver de manera estructural el problema de la seguridad en los territorios, que incluye a los firmantes, pero también a líderes y lideresas sociales. El gobierno ahora le apuesta a las nuevas áreas de reincorporación colectiva. La Procuraduría investiga a 4 EPS por presunto desvío de los recursos en la salud. Según la información preliminar que reposa en la Procuraduría, las EPS Cosalud, Servicio Accidental de Salud, Asmed Salud EPS y Emsanar EPS habrían desviado parte de sus dineros hacia paraísos fiscales. Las denuncias las dio a conocer la Superintendencia de Salud en un informe de auditoría que fue pedido por la Procuraduría. Las 4 EPS se pronunciaron en comunicados. Cosalud señaló: el banco GNB Sudameris ha indicado que luego de las validaciones correspondientes se identificó que desde las cuentas maestras abiertas a nombre de Cosalud EPS no se ha realizado transferencias a cuentas internacionales. Servicios Occidental de Salud dijo: la entidad nunca le ha compartido la postulación de pagos a ninguna persona extranjera. Estas son elaboradas por el equipo financiero institucional, mientras que Emsanar advirtió que Emsanar EPS, como entidad intervenida, no realiza pagos directos a las instituciones prestadoras de servicios de salud. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, habló sobre el sustento jurídico que llevó a ese organismo a investigar la contratación en la registraduría y a entablar un pliego de cargos contra funcionarios de dicha entidad. En entrevista con CMI, la superintendente de Industria y Comercio justificó las bases legales que tiene ese organismo para investigar la contratación en la registraduría. Tenemos el fundamento legal y constitucional, no solamente para adelantar este tipo de investigaciones, trátese de entidades públicas o del sector privado, trátese de funcionarios públicos o personas naturales, y eso lo ampara el régimen. Acá lo que ha resultado polémico es ese pliego de cargos contra unos funcionarios que se rehusaron a entregar la información que fue requerida por la superintendencia en el marco de unas visitas administrativas que estamos adelantando para poder llevar a cabo unas investigaciones que tienen que ver estrictamente con los procesos de contratación adelantados en la registraduría. Dijo que las averiguaciones se ciñen exclusivamente a temas relacionados con la libre competencia en los contratos. Nosotros somos la entidad encargada de velar porque se respete el régimen de la libre competencia, es decir, porque en el curso de esas contrataciones no exista un eventual direccionamiento, favorecimiento o orientación a favor de alguno de los oferentes. Y esto se hace además con base en unas denuncias formales que existen en la superintendencia que no datan del presente gobierno, denuncias que vienen algunas incluso desde el 2019. A pocos días de que el Centro Democrático realice un foro programático con los 5 precandidatos presidenciales que tiene ese partido, hoy hubo protesta de 2 de las aspirantes contra el senador Miguel Uribe por la publicación de una encuesta que consideran amañada.
5 son los precandidatos que tiene el Centro Democrático para escoger, entre ellos al candidato único a la presidencia de la República en 2026. Una encuesta contratada por empresarios para medir la imagen de Miguel Uribe Turbay, congresista de esa organización política, hizo que protestaran 2 de sus contendoras, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, senadoras de la República también. Queremos manifestar nuestra inconformidad en la publicación de encuestas pagadas con ventajas que están obviamente en entredicho 5 días antes del gran foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla. Están corriendo la línea ética de un partido que se ha caracterizado por hacer política con ideas, con servicio a la comunidad, dando todas las batallas para defender nuestra democracia. En la contienda por la candidatura única del Centro Democrático también participan Andrés Guerra y Paola Holguín. El Partido Conservador suspendió con la pérdida de voz y voto durante 90 días a 7 de sus representantes a la Cámara, quienes votaron en favor de la reforma pensional. La suspensión cobija a los representantes Jorge Quevedo, Gerardo Yepes, Alfredo Ape Cuello, Ruth Amelia Caicedo, Daniel Restrepo, Ciro Rodríguez y Fernando Niño, quienes desacataron la orden del Partido Conservador de votar no a las reformas del gobierno. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, planea designar al senador por la Florida, Marco Rubio, como su secretario de Estado. Sería la primera persona de origen hispana en llegar a esa posición. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, planea designar al senador latino Marco Rubio como secretario de Estado, según fuentes citadas por diversos medios. El senador por Florida, de padres cubanos, pertenece al sector más radical del Partido Republicano, y su nombramiento podría representar un desafío para Colombia, ya que Rubio ha sido crítico del presidente Gustavo Petro, a quien llegó a calificar como simpatizante terrorista. Hoy el presidente de Colombia, partidario de Hamas, rompió relaciones diplomáticas con Israel. Es muy triste ver que un país tan increíble, de personas que tanto han sufrido a manos de los narcoterroristas, esté actualmente gobernado por un simpatizante terrorista que quiere ser la versión colombiana de Hugo Chávez. Pero este no ha sido el único mensaje del senador republicano contra Petro, ya que Rubio también ha criticado duramente los llamados del presidente al Congreso a aprobar sus planes de reformas para el país. Ayer el presidente de Colombia amenazó con una revolución si el Congreso no cedía a su demanda, y la vicepresidenta marxista expresó su apoyo a un grupo terrorista con un historial de asesinatos e incendios de estaciones de policía. Dentro de la construcción de la nueva administración, Trump ya designó a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como la próxima secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, y a Tom Homan, quien se desempeñó como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en su última administración, como la persona a cargo de las fronteras del país. Y el presidente electo Donald Trump acaba de nombrar al magnate Elon Musk como integrante de su gobierno. Musk, quien fue uno de los mayores contribuyentes de su campaña electoral, será el encargado de liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, con el cual Trump buscará, según sus palabras, recortar gastos innecesarios, desmantelar la burocracia y reestructurar las agencias federales esenciales. El juez de Nueva York, Juan Merchan, aplazó la decisión sobre anular o no la condena al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue declarado culpable de 23 cargos sobre los pagos para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. El juez evaluará si anula la condena del republicano, si ordena un nuevo proceso judicial o incluso si desestima los cargos por completo. Esto debido al fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial. La decisión final se conocerá el 19 de noviembre. España se encuentra nuevamente en alerta naranja ante la amenaza de un nuevo temporal que podría afectar a 40 municipios de la Comunidad Valenciana. A tan solo 2 semanas del temporal que azotó Valencia, España, que cobró la vida de 215 personas, la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico con posibilidad de lluvias torrenciales vuelve a poner en alerta a los españoles, que aún se recuperan de la tragedia. El Centro de Coordinación de Emergencias recomendó a los municipios aplicar medidas preventivas con la suficiente antelación ante la llegada de nuevos fenómenos adversos con precipitaciones que pueden ser severas. Esto debido a que aún hay mucho lodo en las
calles y en los alcantarillados, lo que puede provocar nuevas graves inundaciones. En 40 municipios de la Comunidad Valenciana cancelaron las clases hasta nuevo aviso. Entre tanto, las autoridades solicitaron no salir de casa y estar atentos a cualquier alerta que sea emitida. Nuevos ataques del ejército de Israel en la Franja de Gaza dejaron 31 víctimas mortales. Al lado de los cuerpos, sus familiares lloran su pérdida por ataques del ejército de Israel, que en las últimas 48 horas han cobrado la vida de al menos 62 personas, elevando la cifra de fallecidos a 43.655 desde el 7 de octubre de 2023. A estos ataques se suma la hambruna inminente en el norte de Gaza, que ya podría estar ocurriendo ante la falta de acceso de ayuda humanitaria en el enclave. Anything that happens now is already too late. Thousands and thousands and thousands of people have been killed senselessly. They have been killed because there is lack of aid, because the bombs have continued, and because we have not been able to even reach them under the rubble. Por otro lado, en el Líbano, en una serie de ataques aéreos, los militares de Israel informaron sobre la destrucción de la mayor parte de las instalaciones y almacenamiento de armas del grupo terrorista Hezbollah. En China, un conductor embistió con su carro a una multitud. 30 personas perdieron la vida y 40 resultaron heridas. Afuera de un centro deportivo del distrito de Xianyou, al sur de China, se registró este mortal accidente. La policía en el país informó que 35 personas murieron y otras 43 resultaron heridas cuando un conductor embistió con su auto a personas que hacían ejercicio en el polideportivo. El hecho lo protagonizó un conductor de 62 años que intentó fugarse, pero fue detenido mientras trataba de herirse a sí mismo con un cuchillo. Actualmente el conductor se encuentra en coma debido a las heridas que se autoinfligió en el cuello y otras partes de su cuerpo. El gobierno chino tuvo que censurar las búsquedas del incidente en las redes sociales con el fin de que no se difundieran los impactantes videos del hecho. El precio del Bitcoin llegó a máximos históricos, rozó los $90.000. La divisa digital más conocida no ha dejado de subir desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ante la perspectiva de una flexibilización regulatoria de las criptomonedas. Una nueva nube de smog cubre Nueva Delhi, capital de India. El servicio meteorológico de la ciudad confirmó que la calidad del aire de la capital será muy mala durante los próximos días. Señaló que la quema de cultivos abandonados cerca de la ciudad es la principal causa de esta situación. Vamos con nuestra sección de tecnología. Para eso nos vamos a Polonia, donde inauguraron una capilla católica que opera con inteligencia artificial, funcionando la fe y la tecnología. La capilla en Polonia empezó a utilizar inteligencia artificial para guiar a los visitantes en la oración o informar sobre las últimas noticias de la parroquia. Los feligreses que visitan la capilla utilizan una aplicación autónoma similar a una tienda para cerrar automáticamente las puertas, abrirlas, encender las luces e incluso operar una máquina de café. En el centro del templo hay un altar potenciado con inteligencia artificial y equipado con reconocimiento de voz, donde la gente puede hacer todas esas preguntas que antes le daban vergüenza hacerle a un sacerdote. Este sistema está equipado con todos los textos disponibles en internet, como periódicos, libros, pero también la Santa Biblia y el Código de la Iglesia Católica, por lo que pueden proporcionar acceso a información que los sacerdotes no siempre tienen a la mano. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fijó su posición sobre el reajuste del salario mínimo. Consideró que el ajuste debe estar por debajo del 10%. Ciesa presenta la cifra económica. ¿Buscas un aliado tecnológico para tu empresa? La solución es Ciesa. Somos líderes en software ERP con el que puedes integrar y gestionar tu empresa. Ciesa, juntos más simple. Tras participar en el Congreso de Asofiduciarias, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, planteó lo que él considera son los criterios para fijar el aumento al salario mínimo del año 2025. La discusión del salario mínimo está normada. El salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación causada. Y se toma como punto de referencia la inflación al mes de septiembre. Debe estar, si el mes de octubre quedó en 5.41, es probable que la del mes de septiembre esté alrededor de 5.2. Entonces ese podría ser el punto de partida. El ministro fue enfático en señalar
que dicho ajuste salarial para el año entrante estaría por debajo del 10%. Y eso significaría que si se sigue la tradición colombiana, es que el ajuste es IPC+1, tendríamos un 6.2, y si hay algún ajuste mayor, estaría, nunca podría estar en un nivel de 2 dígitos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó el marco fiscal de la ciudad. Dijo que se espera un crecimiento promedio de la economía de la capital del 4,2%. El alcalde de Bogotá presentó la hoja de ruta que permite a la ciudad proyectar y organizar su presupuesto y recursos en el mediano plazo. Se espera que el crecimiento económico se vea jalonado con la entrega de importantes obras. Creemos además que con estas obras no solamente activamos, digamos, la economía, como les digo, mejoramos porque al entregar obras más rápido reducimos el impacto negativo que tienen las obras. Las obras tienen un impacto negativo en la ciudad, sin lugar a dudas. El nuevo marco fiscal de mediano plazo no solo se enfoca en el crecimiento económico, sino también en la sostenibilidad ambiental y social, garantizando los recursos para enfrentar retos como el del abastecimiento de agua para la próxima década. Y en Bogotá, Transmilenio vivió una jornada de caos tras el cierre del último día del Festival Rock al Parque 2024. Miles de personas evadieron el pago del pasaje. El distrito aseguró que garantizará extensiones de operación para futuros eventos. De las 17.000 personas que utilizaron Transmilenio en un horario fuera del habitual, tan solo 2.000 pagaron el pasaje, ocasionando el colapso del sistema el pasado lunes festivo. Tuvimos un alto porcentaje de evasión. Esto hacía que cuando los buses llegaban a recoger pasajeros en las puertas, en los puntos de parada, los pasajeros que se encontraban en la estación esperando el bus no lograban montarse porque había mucha evasión por las puertas. A pesar del pésimo comportamiento de los usuarios, el distrito piensa mantener esas extensiones de operación para eventos futuros. Nosotros este año le hemos apostado a poder atender la evacuación de estos eventos culturales masivos en la ciudad, poder coordinar con el resto de las entidades los horarios de salida, la logística, para poder ofrecer el servicio que requieran los usuarios que asisten a estos eventos. La evasión en el pago del pasaje de Transmilenio en general ha disminuido, reduciendo el déficit del Fondo de Estabilización. El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que modificar la reforma al Sistema General de Participación afectaría la sostenibilidad fiscal del país. El contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que la reforma no podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país al señalar que se debe equilibrar la capacidad financiera de las regiones con la sostenibilidad fiscal del gobierno nacional central para evitar una redistribución de recursos a los territorios. Será necesario llegar a acuerdos de delegación en la entrega de bienes y servicios y sobre todo cumpliendo el mandato constitucional de no descentralizar competencias sin la previa asignación de recursos fiscales suficientes para atenderla. Advirtió que el 113% del presupuesto general de la Nación ya está pactado para el 2025, lo que dificulta las modificaciones del Sistema General de Participación. Las declaraciones se dieron en el lanzamiento de la edición 373 de la revista Economía Colombiana, dedicada al tema Desafíos de una descentralización con autonomía. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,75% a 1.345 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 6,11% a 38.200 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 1,95% a 15 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Grupo Suramericana, al movilizar más de 26.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,77% a 23.760 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.413 pesos con 79 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 4.140 pesos y la venden en 4.190 pesos. Un euro cuesta 4.629 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 63 centavos. El azúcar se transó en 21,37 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 8 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71 con 82 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.655 pesos. Y hasta aquí, CMI, la noticia.